El juicio más esperado en México contra un exfuncionario ligado al crimen organizado tiene como un sorpresivo protagonista a un sommelier, es decir, una persona encargada del servicio y enseñanza de vinos y licores. En este caso, se trata de un experto que trabajó en el círculo íntimo de ni más ni menos que Joaquín El Chapo Guzmán. Esta historia comenzó en algún momento del invierno de 2019, cuando las autoridades de Estados Unidos buscaban testigos para hundir en una cadena perpetua a Genaro García Luna. Nación Criminal, con Óscar Valderas. Detenido hace 4 años en Texas por presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa. Ellos buscaban testigos de primer nivel, fantasmas de carne y hueso que por miedo o por conveniencia confesaran ser espectadores privilegiados de los pactos entre el arquitecto de la llamada guerra contra el narco y el capo de las drogas más notorio de México. Y aquello terminó con los ojos sobre un tal Jaime As. Su nombre y apellido bien pudieran ser seudónimos, pero su rol en el cártel es una verdad escrita en piedra. Se trata de un experto en whisky que se ganó la confianza del Chapo y cuya primera aparición pública quedó registrada en una serie de documentos elaborados en marzo de 2018 por la CIA y desclasificados por el sitio muckrock.com, que pidió por la Ley de Transparencia Local los planos de un juego de mesa con el que agentes estadounidenses afinaban sus habilidades de investigadores para atrapar criminales. Los creadores de ese juego de mesa, propiedad de la CIA, tomaron elementos reales para su entrenamiento y ahí pusieron como ficha importante a un tal Jaime As, el sommelier, el barman, el cantinero del Chapo Guzmán, cuyo trabajo era acercarle los mejores whiskies para que el capo los degustara. Su contratación se dio en los tiempos en que el sinaloense se encontraba en la cúspide del poder, arropado por políticos de primer nivel. El sommelier disfrutaba de estar en el círculo más compacto del Chapo. Estaba sentado a la derecha de otras personas que, sin ser familia de Guzmán Loera, habían entrado en su intimidad. Por ejemplo, Ofelia Contreras, su cocinera particular, y su hijo Osvaldo Benjamín, asistente en la cocina y operador financiero. Jaime As tenía el mismo acceso que, por ejemplo, Felipe de Jesús Corona Berbera, el arquitecto de los túneles que conectaban su droga desde México hacia Estados Unidos. Pero el tal Jaime As tenía un papel distinto, uno que lo hacía muy importante en el cártel de Sinaloa y que hoy lo tiene en la mira de las autoridades. Como sommelier de whiskies del Chapo, él decidía qué botellas eran dignas de ser engullidas por el capo de Sinaloa. La botella favorita, según la CIA, era un whisky de una marca muy reconocida asociada al narcotráfico y creada para celebrar la coronación del rey Eduardo VII de Inglaterra. Pero las botellas que más gustaban al Chapo y que pasaban por el filtro de Jaime As eran las de edición limitada que enviaban políticos al narcotraficante sinaloense. Una señal de respeto y rendición, según dijeron fuentes en Estados Unidos a MBS Noticias, que dejaban un rastro inconveniente para García Luna. Cada vez que se acercaba su cumpleaños, cientos de botellas llegaban al poderoso narcotraficante, de jefes de la policía, alcaldes, diputados, gobernadores. Estaban llenas las arcas. Y Jaime As tenía como trabajo separarlas y avisarle al Chapo quién era el emisor. Así, el sommelier llevaba un riguroso listado de políticos que rendían pleitesía al sinaloense, y uno de ellos, según la CIA, sería un generoso Genaro García Luna. Según las hipótesis de los fiscales, el sommelier hoy prófugo tenía la mejor base de datos de aliados del Chapo en el gobierno. Su lista es la prueba faltante para enjuiciar a cientos de políticos mexicanos, incluido García Luna, un supuesto amigo generoso que mandaba botellas de whisky edición limitada al sinaloense. ¿Quién lo diría? El futuro de García Luna, que se definirá en un juicio programado para el 9 de enero de 2023, dependerá de un hombre que guardaba botellas de whisky de lujo y que silenciosamente llevaba un registro de quienes las mandaban para complacer a su jefe. Una fiesta que se podría convertir en una resaca para miles de funcionarios mexicanos corruptos. Salud. Estará disponible en Nación Criminal en unos momentos más en mbsnoticias.com. Y aquí está Óscar Valderas. Qué gusto saludarte, Óscar. ¿Cómo estás? Qué gusto, Luis. Muy bien, gracias. Buenos días. Oye, muy interesante el asunto. O sea, el sommelier del Chapo, el tipo que tiene la lista, a final de cuentas, de todos los políticos y los empresarios. Seguramente también hubo algunos, y toda la gente que le mandaba botellitas al Chapo Guzmán. Sí, el Chapo como buen sinaloense, pues era de... Sí, era de garganta amplia. Te mandan saludos a los sinaloenses. Saludos, hombre, Sinaloa. Son de verdad la fiesta. Sí. Bueno, son... Sí. Y la verdad es que pues el Chapo era un tipo que
que creció entre alcohol. Las historias de estos restaurantes, por ejemplo, el de Las Palmas, en Culiacán, donde llegaba y pagaba la cuenta de todos, pues es parte de la mística, un poco de la leyenda. Pero el tipo sí era un aficionado, pero además un aficionado específicamente del whisky. Esa era su bebida favorita. Y de ahí, pues tenía este sommelier que se encargaba no solamente de juntar las botellas, sino de apuntar de quiénes venían y hacer un listado de los amigos, los beneficiarios políticos del Chapo Guzmán. Pues hasta hay una canción, ¿no? Bueno, muchas, pero que hablan de las bucanitas rojas, por ejemplo, que era algo que le gustaba mucho cuando estaba libre, cuando era el gran capo, tomar al Chapo. Pero también decías algunos whiskies de una sola malta, ¿no? Así súper fifí, súper... De los más caros. Y le gustaba además la botella excéntrica, ¿no? La que era una edición limitada, la que venía firmada por el maestro whiskero, la que venía, por ejemplo, de lugares exóticos, ¿no? Le gustaba mucho. Estas son parte de las crónicas que se cuentan de él, estos whiskies de origen asiático, ¿no? Que de repente puede parecer extraño, pues estamos acostumbrados a pensar en un whisky escocés, ¿no? Japonés, ¿no? Exacto. Y bueno, era un tipo que además él medía el nivel de atención, de admiración, incluso de sometimiento que sentían algunos políticos, desde jefes de policías hasta gobernadores, dependiendo de qué tan cara, qué tan exótica era la botella. Por eso el sommelier del Chapo, este hombre Haas, es un hombre tan importante para el juicio de Genaro García Luna, que va a celebrarse en enero del próximo año, es decir, mañana, pues, ¿no? O sea, en un futuro inmediato. Porque es el tipo que mantenía una lista rigurosa de quienes le mandaban las botellas, y claro, esa lista lo que refleja es un asunto de complicidad, de alianzas, de amistades entre esos emisores. Uno de los más espléndidos se cuenta, y eso es a lo que apuesta la CIA, sería Genaro García Luna. Oye, pero no lo encuentran, o sea, está prófugo. No lo han encontrado, sí han encontrado el círculo. ¿Lo pueden detener? Bueno, sí, en algo estará vinculado, ¿no? Ser el sommelier del Chapo no sé si sea delito. Yo creo que no, por ejemplo, en el organigrama que después presentaremos más tarde en Twitter sobre cómo, dónde estaba este hombre en el círculo íntimo del Chapo Guzmán, se encuentra la par de la cocinera del Chapo Guzmán y de su hijo, que ella sí, por ejemplo, cuando la detienen, sí la acusan de no ser únicamente que preparaba los alimentos, sino también de ser una especie de acopiadora de drogas, y al hijo lo acusan de ser operador financiero. De entrada, ser sommelier del Chapo, como tal, pues no es delito, pero algo habrá hecho. Bueno, probablemente. Algo hay que hacer seguramente para ganarte la confianza de Joaquín Guzmán Loera. Pues no es nomás que sirvas muy bien las cubas, ¿no? Exacto, sí, seguramente que le quedaban los tragos, pero seguramente hay una especie de barrera de entrada, un rito de iniciación que le permita ganarse la confianza del Chapo Guzmán y que sea considerado en los propios documentos. Este fue un documento elaborado en 2018 por la CIA, uno de los hombres más cercanos a Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Ese lo vas a subir en un momento en tus redes? Sí, más tarde estará el documento ahí para que puedan observar en el organigrama qué valor, qué peso tenía este hombre en el círculo cercano. Un círculo cercano, además, Luis, al que solamente podían acceder personas exclusivas. Por ejemplo, la cocinera personal, el hijo de la cocinera, las nanas de las gemelas, las hijas con las que tuvo con Emma Coronel, los empresarios restauranteros de Culiacán, que además le limpiaban los restaurantes de micrófonos para que no fuera espiado por sus enemigos cuando iba a comer. Es decir, de verdad, el círculo más cercano que no era parte de la familia, porque eso es extraño. El Chapo Guzmán sí se allegaba, ponía sus mejores piezas del cártel entre la gente con la que tenía un lazo sanguíneo. Oye, dime algo, ahorita lo mencionaste y lo estoy viendo aquí en WhatsApp porque mucha gente pregunta sobre el tema. ¿Qué tan mito, qué tan real es eso de que iba a los restaurantes en Culiacán? De hecho, en Puerto Vallarta dicen que también le gustaba mucho a uno la vaca, creo, una cosa por el estilo. Donde fueron secuestrados sus hijos. Donde fueron secuestrados sus hijos. Ese era el video en donde lo sacan. Sí. ¿Qué tan cierto es eso de que llegaba y que pedía los celulares y pagaba? Digo, o sea, está cañón comprobarlo, pero... Mira, seguramente pasó una vez, o dos probablemente, porque sí, el poder del Chapo Guzmán en Culiacán era tan grande que le permitía moverse sin ningún problema en esa ciudad, en los años en los que contaba con esta gran protección, en 3 niveles, municipal, estatal y federal. Y yo creo que después de 1 o 2, el caso se convirtió en una especie de leyenda
urbana en el cual todo mundo decía, a mí me pasó, a mí el Chapo me pagó la cuenta y me pidieron el teléfono, porque además en estos ambientes donde la narcocultura crece de manera silvestre, hay una especie de mérito en también participar en estos mitos. Ya. Uno a veces mentía y decía, no hombre, a mí me pasó, no, yo una vez fui al restaurante y también me quitaron el teléfono porque entró el Chapo y entonces me pagaron la cuenta. Eso, ¿verdad? Yo creo que se fue repitiendo la historia. Habrá pasado seguramente en unas pocas ocasiones, no tantas como seguramente se cuentan en esta leyenda del Chapo Guzmán en México. Óscar Valderas, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte un poco tu opinión sobre lo que está sucediendo. Guanajuato, que cada vez está, pues anda peor, hay mucha masacre, muchos muertos. Ayer llamó la atención estas narcomantas que pusieron prácticamente en todo el estado. Sí. Narcomantas del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está pasando? ¿Hay un reacomodo ahí, evidentemente, de las plazas? ¿Qué ves? Sí, hay un reacomodo primero. Los liderazgos que hace 3 o 4 años estaban dentro del cártel Jalisco, luego el cártel Santa Rosa de Lima, han cambiado. El propio cártel Santa Rosa de Lima ha tenido un reacomodo interesantísimo dentro de su propia estructura. Los mandos cada vez son más jóvenes. Ya. Quienes aparecen dentro de las fichas de seguridad, del gabinete de seguridad, como las personas que están encargadas de las plazas, son liderazgos de 23 años, 24 años. Okay. Cada vez son más jóvenes. Todo esto está ya documentado por el gabinete de seguridad. Y además, lo que se están peleando son delitos de fácil y rápida recaudación, como es la extorsión, el secuestro y el huachicol, que ahí, como se maneja dinero efectivo, son mercados muy, muy apetecibles. Lo que estamos viendo es un reacomodo, pero es un reacomodo que va a durar muchísimo tiempo, al menos 3 o 4 años seguramente, porque la presencia de la Guardia Nacional no ha disminuido los delitos. Incluso es probable que estén generando mayor violencia la presencia militar, porque unos y otros están queriendo calentar la plaza del enemigo. Esto es muy grave, evidentemente, y las mantas que hemos visto pues, son señal de que hay un interés de parte de un grupo de acusar que la violencia viene de los rivales. No sabemos si es cierto. Las narcomantas, por definición, son mensajes mentirosos, ¿no? Claro. Casi por definición, pero sí que estamos viendo que la verdad es que pues, la estrategia no está funcionando. Óscar Valderas, mil gracias. Te seguimos ahí en tus redes. Querido Luis, en Twitter, @Óscar Valme, y ahí ponemos más tarde los documentos de los que hablamos para que... Luis, va a estar buenísimo, ¿no? Ahí extender... Sí, ¿a qué hora lo subes? Pues a las 2 de la tarde ya está arriba. Va. Sí, a las 2 de la tarde vamos a estar ahí atentos porque... Sí se ve que va a ser un trancazo. O sea, bueno. Y el asunto del documento que nos dices es de la CIA, ¿no? Es de la CIA. Es un documento de la CIA, lo subes a las 2 de la tarde en tus redes y trae el organigrama de la gente de confianza del Chapo. Es correcto. La cocinera, el sommelier, los amigos restauranteros, las nanas que cuidaban a las gemelas que detuvo con Emma Coronel. Ahí está el círculo íntimo. Ahí va a estar. No, va a estar interesante. Gracias, Óscar. Gracias. Son las 9 de la mañana con 23 minutos.